llega. Me causa mucho interés cómo Jesús llega a la vida de la gente cuando tiene un encuentro con Él. Yo no sé si tú has tenido un encuentro personal con Jesús. Si tú has tenido un encuentro personal con Jesús, se debe haber venido todos tus conceptos al suelo. Porque cuando Jesús te encuentra, lo que pasa es que rompe tu lógica y te hace ver y entender lo que nuestros ojos y entendimiento estuvieron privados de poder ver por nuestro pecado. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Hay cosas que he llegado a entender cuando el Señor ha llegado a mi vida. No sabía amar, aprendí a amar con el Señor. Amén. Y voy a contar una historia que está en Juan capítulo 3, a partir del 1 en adelante. Vamos a leer primero la palabra. Amén. Yo quiero que abras tu Biblia, si trajiste tu Biblia, y si no, pues lo tienes en el proyector. Y dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Y Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas.
Porque todo el que hace lo malo odia y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene para que sus acciones sean que han sido hechas en Dios. 30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede y habla, y el que procede del cielo está sobre todos. Lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio. Y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Amén. Y vemos en Juan capítulo 3 un encuentro entre Jesús y Nicodemo. Si tú lees anteriormente, Jesús ya venía de haber hecho el primer o uno de los primeros milagros en las bodas de Canaán. ¿Se acuerdan la historia? Que se acabó el vino y María dijo, háganle caso lo que él tenga que decir. Llenó unos barriles de agua y los convirtió, unas tinajas, y los convirtió en vino. Y yo me pregunto, en esa fiesta habrá habido mucha gente importante, eran unas bodas, ¿verdad? Probablemente Nicodemo estaría por ahí. La escritura no lo dice, ¿vale? Pero una de las primeras señales que hizo Jesús fue esto. Dice en Juan capítulo 2, versículo 6, dice, había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. Y en cada una de ellas cabía 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Y ahí, luego de haber llenado las tinajas, las convirtió en vino. Yo quiero que te quedes con el versículo 6, cuando dice que esas tinajas eran usadas para purificación y fueron llenas de agua. Amén. Y este hombre, dice la escritura en Juan, dice que había un hombre de los fariseos, dice, llamado Nicodemo. Era un hombre prominente entre los judíos. No era cualquier judío. Un hombre prominente era una persona eminente, era una persona ilustre, era una persona que sobresalía, era una persona prestigiosa, destacada. Se podría decir que era el mejor de muchos intelectualmente. Y este hombre tenía mucho conocimiento de la ley. Y dice que él vino a Jesús de noche. Y fíjate, si tú lees, muchos de los fariseos y saduceos querían atrapar a Jesús y venían con sutilezas, le decían rabí, pero Jesús ya sabía la intención de ellos. Pero Nicodemo viene y también dice el versículo 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿qué le dijo? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y me llama mucho la atención porque dice que Nicodemo le dice sabemos, no le dice sé. Entonces Nicodemo viene porque había otro grupo que también habían visto seguramente a Jesús y querían saber. Y Nicodemo se acerca a él. Vamos al segunda de Juan capítulo 2, versículo 23.
Y dice, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Y por eso Nicodemo dice, sabemos que has venido de Dios, sabemos. Más arriba dice, muchos. Y respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y déjame decirle que esta palabra que le dijo Jesús, Nicodemo no le encontró lógica. Nicodemo se dice, ¿cómo puede ser esto? Un hombre que dice ahí la escritura que Juan escribe, que dice que fue un hombre prominente, un hombre ilustre, sobresaliente y prestigioso en todo. Le hacen una pregunta y lo dejan arrinconado. Jesús le dice, es necesario. En verdad te digo. Mira el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo. Y cuando yo leo la escritura, y tú lees la escritura y la escudriñas, la palabra en verdad hay una connotación. No se dice porque lo dijo en verdad para que suene bonito. El significado de en verdad te digo es presta mucha atención. Y cuando tú lees la palabra y escuchas que Jesús dice en verdad te digo, tú tienes que prestar mucha atención. Lo que voy a decir es una verdad fundamental. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, te voy a decir una verdad. Lo que Jesús te va a decir no es una opinión. Lo que Jesús te va a decir es una verdad. Se trata de una revelación y Dios nos revela su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y déjame decirte, si hoy estás escuchando su palabra, cuando Jesús dice, en verdad te digo, el oyente queda responsable de lo que escucha. Así que tú eres responsable de lo que escuchas en la palabra, porque el Señor está hablando. Amén. Y dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió otra vez, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le está mostrando a Nicodemo una verdad. Es necesario, querido hermano, nacer de nuevo. Y el Señor me venía incomodando. Señor, o sea, hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, la Biblia también lo dice, que hay que negarnos a nosotros mismos. O sea, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Amén. Ponme Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. El agua se podría decir que significa limpieza, arrepentimiento y purificación. Y el Espíritu es la obra transformadora del Señor a través de su Espíritu Santo. Ezequiel 36, 25. Amén. Y dices, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces os rociaré con agua y quedaréis de vuestra y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26.
Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Pon el 25 nuevamente, por favor. Esta es la obra del Espíritu Santo. El Señor hace eso con nosotros. Él dice, os rociaré con agua limpia. Y Jesús le decía, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y para nacer del agua y del Espíritu, Dios tiene que obrar. Dios tiene que obrar en tu vida. Amén. Versículo 6. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Queridos, si no nacemos de nuevo, no vamos a hacer la voluntad del Señor. Porque el Señor es el que nos transforma. Dice que Él es el que nos transforma hasta la venida de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy tratando de que el Señor me transforme cada día. Querido, yo estaba haciendo la palabra, se lo comenté a Mari. Yo estaba preparando la palabra y el Señor me estaba tratando en mi carácter. Nos pasó un percance, ¿no? Con mi esposa, le chocaron por la parte de atrás al coche y me llamaron y yo empecé en mi carácter a decir, ¿por qué? Ay, otra vez. Y yo salí con ese juez, ¿no? El problema no había sido de mi esposa. Le habían golpeado por la parte de atrás del coche. Pero esa carne que quería salir, hermano, la tenía que poner al fuego. Y ahí tú te das cuenta que todavía falta. Dios está obrando cada día en tu vida. Mira, tuve que morderme la lengua. Tuve que callarme. Yo estaba preparando la palabra y me llama Diana. Papá, le chocaron a mi mamá. Ay, no les pasó nada felizmente. No les pasó nada, no, nada. Pero ya después, Señor. Y ahí es donde yo sé que el Señor sigue trabajando en mi vida. Porque si hubiese sido otras ocasiones o anterior, yo le hubiese culpado, le hubiese juzgado y le hubiese condenado. Pero no era culpa de ella. Pero así Dios quiere que nosotros vayamos cambiando. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando yo reaccioné, el Espíritu Santo vino y me dijo, ¿verdad? Tiene los dones del Espíritu Santo. ¿Dónde están los dones? ¿Dónde están los dones? Probablemente yo pueda ser muy, muy agradable y amable con todos mis hermanos. Con los que soy menos agradable soy con mi casa. Y el Señor nos trabaja cada día. El Señor nos trabaja en casa. El Señor nos trabaja en casa. El Señor nos trabaja con nuestros hijos, con nuestras esposas, con los esposos. Y el Señor, cuando llega un momento donde tú dices, voy a reventar, el Señor te acuerda de su palabra que dice, si estás cargado, entrégamelo, yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a hacer descansar. Y digo, Señor, ¿de verdad? Sí, yo te voy a hacer descansar, entrégalo. Y yo digo, Señor, te lo entrego. Pero dentro de un ratito, no, estoy en ese plan de lo entrego o no lo entrego. Hermano, si hay algo que no te deja avanzar, entrégaselo al Señor. Descanse en el Señor. Nicodemo era un hombre muy sabio, prominente, como dice la Escritura, y Jesús
lo confronta con una pregunta. Nicodemo sabía mucho de la ley, sabía demasiado de la ley, más que muchos. Y de repente muchos de nosotros leemos muchos libros o leemos la Biblia o de repente hemos leído la Biblia más que otros y ya creemos que sabemos todo. Pero el Señor dice, hay que tener un nuevo nacimiento. Dice la letra sin el espíritu es muerta, pero la letra con el espíritu vivifica. Y Nicodemo sabía mucho. Y Jesús le confronta con esta pregunta. A veces queremos que Jesús obre en nuestra vida porque sabemos lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y decimos, sí, yo lo quiero. Yo quiero todas las promesas para mí. Quiero todas las promesas para mí. Señor, yo las quiero. Pero no hacemos su voluntad. Pero también te digo una cosa, cuando tú quieres todas las promesas del Señor, tienes que dejar atrás todo. Tienes que confesarle al Señor todo. Me hizo recordar, yo estaba leyendo esto, estoy leyendo Juan y vamos al capítulo 4 de Juan, el versículo 15. Juan 4:15. Perdón, 13. Bueno, más adelante, pero Jesús se encuentra con una samaritana en el pozo. Y Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer ve la circunstancia, y probablemente nosotros también vemos la circunstancia cuando Jesús quiere estar con nosotros, o quiere tener una relación con nosotros. La samaritana, Jesús le dice, dame de beber. Y la samaritana le dice, ¿cómo un judío le habla a una samaritana, dame de beber? Y a veces queremos limitar a Dios. Y Jesús, en el versículo 10, Jesús respondió y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Y ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, sigues poniendo impedimento. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Y Jesús respondió y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota la vida eterna. Y nuevamente menciona vida eterna Jesús. Y a veces tú escuchas el mensaje y dices, Señor, yo lo quiero. Yo quiero de esa agua. Yo quiero beber de esa agua. Pero cuando tú vas a dar un paso hacia el Señor va a hacerte ver, el Espíritu Santo te va a hacer ver tu condición. Querido. Dice el 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Estaba buscando su comodidad. Dame de esa agua, yo la quiero. Y probablemente nosotros también seamos cómodos. Pero ¿sabe cuándo nos molesta? Cuando nos confronta. Pero te confronta no porque sea malo. El Señor nos confronta porque te ama. Y el 16 le dice, y él le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿What? Pero es que yo quería el agua, yo no sé por qué tiene que meter a mi marido en este asunto. Yo quería esa agua, pero yo no sé para qué me manda a traer a mi marido. El Señor sabe todas las cosas. Sabe cómo has venido tú hoy. Él conoce tu corazón. Él conoce si tú estás atento a su palabra. Él conoce si tú has venido y si tienes una necesidad. Yo te digo una cosa, el Señor te ama. Y el amor de Dios está reflejado
en el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz. El Señor te ama de tal manera que entregó a su Hijo. Dios lo dio todo por ti y por mí. Y la respuesta de nosotros debería ser: Señor, aquí estoy, soy tuyo. Pero hacemos lo contrario. Queremos beneficios, pero no queremos hacer sacrificios. Amén. Y dice la mujer, le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y cuando cuando Jesús quiere tener un encuentro contigo, tienes que sacar todo lo que impida acercarte a Él. Amén. Juan 3, versículo 11. Perdón, 10. Y Jesús le respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Amén. Nadie ha subido al cielo, 13, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. No sé si ustedes se acuerdan cuando Moisés mandó a hacer una serpiente, ¿verdad? Para que todo aquel que sea mordido por una serpiente vea a la serpiente y sea sano. Y Jesús estaba mencionando eso porque Él iba a ser crucificado. Él iba a ser levantado en sacrificio por nosotros, por amor. Y eso, lo que simbolizaba en el Antiguo Testamento, vendría a ser lo que ahora es para nosotros, que por fe creemos en Jesús, porque vemos a Él para que nosotros podamos ser salvos y sanos. Amén. Dice 15, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Querido, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú crees en Jesús? Es necesario nacer de nuevo. El que cree en Él no es condenado, perdón. El que cree, versículo 15, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. 16, y a veces decimos que es que Dios no me escucha, Dios no quiere nada conmigo, le pido, le oro y no me contesta. Pero el 16 es el corazón del capítulo 3 y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto amor tuvo Dios por nosotros? ¿Cuánto amor? ¿Cuánto nos amó el Señor? Nosotros éramos su enemigo, pero Él ya nos había amado. Son los misterios de Dios. Es que no podemos entender. ¿Tú puedes amar a alguien que te odie? ¿Alguien que quiera lo peor de ti? ¿Puedes amarlo? ¿Puedes amar a alguien que te traicione? ¿Puedes amar a alguien que hable mal de ti? ¿Puedes amar a alguien que te escupa? ¿Puedes amarlo?
Y a veces estamos con, no, es que mi hermana me miró mal porque yo no sé, de repente tiene algún problema conmigo. Jesús te amó. Jesús te amó que estuvo dispuesto a ir a la cruz por ti y por mí. Él se entregó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que cree en Él. ¿Usted cree en Él? Si creemos en Él, vamos a tener vida eterna. Déjame decirte, vamos a tener vida eterna con Él. Y a veces la gente se molesta cuando predicamos y le decimos, mira, Cristo te ama. Pues, te tiran, vaya, vaya. Hermano, es necesario predicar el Evangelio, es necesario hacer llegar a toda criatura el amor de Dios. Algo que te curó, algo que te sanó, algo que te dio vida. Yo no creo aquí que si ustedes tengan una enfermedad y encuentren la cura, no lo compartan. ¿Verdad que no? O si pasa por una necesidad, yo no creo que no compartan la noticia. O de repente somos tan egoístas que digo, bueno, tengo necesidad y aquí tengo y no lo aviso a nadie porque es para mí. Pero el Evangelio fue predicado a nosotros y nosotros tenemos que compartir ese mensaje. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 17, me salté, no me avisaron. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La intención de Dios es enviar a su Hijo para reconciliarnos con Él. Y a veces vemos como un juicio. Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Él, para poder tener acceso al trono de la gracia mediante su Hijo Jesucristo. Amén. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y esto me hace recordar, en una ocasión mi padre fue el que primero se convirtió en mi casa y me paraba invitando a la iglesia, pero yo era joven. Y mi padre me decía, vamos a la iglesia, mira que esto es bueno, que papá, por favor, le digo, eso no va conmigo, papá. No, que va, yo que voy a estar ahí saltando y gritando y diciendo aleluya, no, que va, eso no va conmigo. Y yo lo rechazaba. ¿Y sabe por qué lo rechazaba? Porque yo desde pequeño escuchaba la palabra de Dios. Mi abuela era una mujer analfabeta. Mi abuela me crió y mi abuelo me crió y mi abuela era analfabeta. Mi abuela no sabía leer, pero conoció el Evangelio a través de una tía mía. Y ella escuchaba el Evangelio y se sabía de memoria los versículos bíblicos. Esa viejita. Y esa viejita, cuando yo estaba pequeño, me dice, ¿me puedes leer, por favor, la Biblia? Yo digo, bueno, vamos. Y yo le leía. Y poco a poco ella fue aprendiendo a leer. Pero esa deficiencia que tenía mi abuela de no saber leer, me llevó a conocer. Y el Señor me tenía cogido por ahí. Yo conocía porque había leído, pero cuando llega la juventud y mi padre me dice, mira, vamos a la iglesia, no. ¿Y sabes por qué no? Porque no quería ir a la luz, porque mis acciones eran malas. Y yo caminaba mal. Por eso no quería comprometerme.
Por eso no quería ir a la iglesia. Pero no entendía que este Jesús había muerto por mí, por ti y por todos. Y el Señor te está dando una invitación a que vengas a Él. Dice, ¿no? Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Sus acciones no sean expuestas. Por eso no queremos venir a la luz. Y a veces estamos aquí en un tira y jala con el Señor. Pero te digo una cosa, cuando tú eres escogido desde el vientre de tu madre, desde antes de la fundación, tú puedes ser el más rebelde de la tierra. El Señor te va a hacer venir a sus pies. Y el Señor te va a hacer venir a sus pies. Tú puedes ser el más rebelde. Se ha escuchado un montón de casos donde la gente hasta era brujo, pero el Señor lo escogió desde el vientre de su madre, desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor te saca de ahí y te trae. No hay nada que impida que tú vengas al Señor. O vienes por amor o vienes por dolor. A mí me ha tocado venir en su tiempo, en el tiempo de Dios, a conocerle. ¿Sabe cómo vine? Por dolor, hermano. Más terco no pude haber sido, pero vine por dolor. Porque lo que yo creía que iba a ser bueno para mí se volvió en un infierno. Y entonces, como algunos seguramente conocerán mi testimonio, yo me casé pensando que iba a ser feliz. Pero ¿sabes qué pasa? Que el que no tiene, no puede dar. Y el amor no lo tenía. Y entonces yo me casé pensando ser feliz. Pero eso se volvió un infierno sin Dios. Y déjame decirte, cuando tú tomas decisiones sin Dios, se vuelve un infierno. Porque no está conforme a la voluntad de Dios. Pero lo que nosotros hacemos torcido, Dios en su misericordia endereza el camino. Y te vuelve al camino. Y te vuelve a sus caminos. Amén. Porque todo el que hace lo malo, odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas de Dios. Y hoy estamos aquí porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Estamos aquí porque Dios ha sido bueno con nosotros. Si Dios nos ha amado de tal manera que entregó a su Hijo en la cruz, la respuesta de nosotros, ¿cuál tendría que ser? Amar a Dios, venir a Él. Dice la palabra que Él está buscando adoradores que le amen, que le adoren en espíritu y en verdad. Y probablemente nos llenamos de conocimiento, pero dejamos de lado el espíritu. El espíritu. Probablemente nos llenamos de mucho conocimiento con esto de la tecnología, nos llenamos de tanto conocimiento que sabemos más que muchos. Pero el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo sabía de todo, todas las leyes, habidas y por haber. Y probablemente sabemos de todo, pero es necesario nacer de nuevo. Jesús quiere que alimentemos nuestro espíritu. Que su Espíritu Santo habite en nosotros. Amén. Y yo no me voy a extender más porque hoy tenemos Santa Cena y hoy tenemos este recordatorio del amor de Dios con nosotros. El amor de Dios para con nosotros. Y este recordatorio me recuerda que el amor de Dios ha sido tan bueno, pero tan bueno, que me hace sentir que a veces yo no merezco lo que Dios me da. En una ocasión,
Susana estaba embarazada de Diana. Y Dios habla de muchas maneras, no sé, ¿cuántos creen eso? Dios habla de muchas maneras. Y yo, cuando Diana nace, lo primero que la veo, le veo las manitos, ay, sus deditos, sus piecitos, su cara. Y cuando voy a ver la cara me quebranto. Me quebranto porque el Espíritu de Dios me llevaba a que yo no merecía esta oportunidad nueva de ser padre y poder hacerlo en su voluntad. Porque yo había sido padre, bueno, yo tengo una hija mayor, pero es que el Señor nos da nueva oportunidad para poder hacerlo de acuerdo a su voluntad y poder aprender y poder enseñar que sin Dios las cosas no van bien. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Dios, Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor,